Hola de nuevo a todos, soy Antonio Guerrero, profesor de la asignatura de programación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. Aquí os traigo el último vídeo del tema de ficheros, correspondiente a la parte segunda del tema 10. En él os explico en detalle un ejercicio de programación de una pequeña base de datos que utiliza técnicas de acceso directo a ficheros. Pues como lo he explicado en mucho detalle, pues me ha salido un vídeo un poco largo. Espero que os pueda ser de utilidad. ¿Ok? Venga, voy con él. Tenemos primero los conceptos teóricos fundamentales. ¿Qué es esto de acceso aleatorio? Pues es cuando los datos se leen y se escriben en el fichero en cualquier orden, ¿vale? Y para eso tenemos que posicionar el apuntador de lectura y escritura del fichero en el sitio que deseemos leer o grabar y a continuación hacer la operación de grabación o de lectura. Y como siempre, una vez que se realiza esa operación, el puntero se ve automáticamente avanzado hacia adelante y se queda apuntando al byte después del último que hemos grabado. ¿Vale? Bien, pues ese tipo de acceso es el normal para ficheros de tipo bases de datos, en los que la información está guardada en forma de registros consecutivos, todos de igual longitud y todos con el mismo tipo de campos en su interior. ¿Vale? En ese tipo de aplicaciones manejamos mucho el concepto de número de registro de un registro, ¿vale? Empezando por el número 0, que es el primer registro del fichero, y de ahí creciente. Número 1, número 2, 3, hacia arriba. Bien, para trabajar con este tipo de aplicaciones, el acceso, hay que trabajar mucho con la función fseek del lenguaje C, que sabéis que sirve para posicionar el apuntador de lectura-escritura. Y también vamos a trabajar algo con la función ftel, que sabéis que devuelve el número de byte en que se encuentra el apuntador de lectura-escritura en el momento en que llamáis a la función ftel. Número de byte. ¿Ok? Bueno, vistos estos conceptos, vamos a aplicarlos a un ejercicio práctico. Bien, de nuevo se trata de manejar el mismo fichero de datos de consumo telefónico mensual que hemos manejado en el primer ejercicio, para eso de acceso secuencial. Pero ahora lo vamos a manejar con acceso aleatorio, con la ayuda de un menú con bastantes opciones, como ahora os voy a enseñar. ¿Vale? Empiezo por arriba, viendo lo que tenemos aquí. Estas tres primeras son las declaraciones include habituales de los ficheros estándar del lenguaje C. stdio, string y stdio. Esta otra sección os la vuelvo a aportar, ya os la comenté en el ejercicio primero, es la que sirve para habilitar tres funciones muy útiles del lenguaje C, muy conocidas en otros compiladores, pero que Linux no tiene. Me refiero a las funciones get, getChe y fflush. La función get lee una tecla desde el teclado, la devuelve esa tecla, pero sin necesidad de que le deis al enter al final. Con lo cual no se queda en el buffer del teclado ningún carácter /n molesto. ¿Vale? La función get no muestra en pantalla la tecla que pulsáis, simplemente la recoge del teclado y la devuelve. La función getChe es lo mismo, sirve para leer una tecla del teclado, pero esta sí presenta eco en pantalla, es decir, se ve en pantalla la tecla que pulsáis, de ahí la E final, E significa get con eco. ¿Vale? Y finalmente fflush es la equivalente a la función fflush stdin, que existe en los compiladores de Windows, pero que en Linux, curiosamente, existe, pero no funciona. Compila bien la fflush stdin, pero no borra el buffer del teclado. No entiendo el motivo. Así que os hemos fabricado nosotros una función fflush que sí que borra el buffer del teclado. No necesita que le paséis argumento, el stdin.
Pero si le pasáis argumento de entrada, también lo acepta, no hay problema. Bien. Eso es así, ya que estoy hablando de esto es así debido a esta declaración que hemos puesto de la función fflux, y veis que no ponemos nada entre los paréntesis. No ponemos un void, por ejemplo, como estamos usando con get y con get. Con fflux no pongo nada. Eso significa que esta función acepta cualquier tipo y cantidad de argumentos de entrada, sin definir. Así que podéis meterle ahí como argumento de entrada el stdin si queréis, o dejarlo en blanco. Bien, lo que veo aquí debajo son las declaraciones prototipo de las múltiples funciones de usuario que este programa necesita, ¿vale? En las que hemos dividido la tarea a realizar. Sigo bajando. Aquí tenéis la declaración global del tipo estructura, o del tipo registro, si queréis llamarlo, con sus tres campos que ya habíamos manejado en el ejercicio previo. Número de mes, número de año y número de euros de teléfono gastados en ese mes y año. A continuación veo la declaración de varias variables globales. Para facilitar el entendimiento de este ejercicio, hemos decidido declararlas de tipo global las variables más importantes del programa. Y así no tenemos que estar siempre pasándolas como argumento de entrada a las funciones de usuario que hemos creado, ¿vale? Sabéis que las variables globales son visibles directamente desde todas las funciones de usuario. Os explico estas variables importantes para qué sirven. NumRegs, número de registros, número total de registros que tiene nuestra base de datos en cada momento. Esa es una información importantísima que no debemos perder de vista. Así que esa información la vamos a tener en esta variable. Reg actual, un registro actual, es el número del registro en el que estamos ahora, el registro que estamos mostrando por pantalla. Este programa, ahora lo veréis, muestra por pantalla solo un registro, el actual. Y nos vamos a ir moviendo por la base de datos, hacia adelante o hacia atrás, vamos a poder navegar por ella, mostrando sucesivos registros actuales en la pantalla. TAMREG, tamaño del registro. Esta información también se usa mucho en el programa, por eso la hemos metido en una variable. Se carga con el tamaño de una variable de tipo struct teléfono. Yo echando una cuenta rápida me salen 12 bytes. Un campo int que ocupa 4 bytes, otro campo int otros 4 bytes y un float que también ocupa 4 bytes. Así que son 12. La variable TAMREG se carga con 12 y así durante toda la ejecución del programa. Y finalmente tenemos otra importante variable, la variable dato, que es una simple estructura de este tipo, estructura teléfono, una sola, ¿vale? Y es en ella donde vamos a guardar en cada momento el registro actual que estamos visualizando en la pantalla. Muy bien. Entramos ya a la función main. Primero echemos un vistazo así desde lejos para ver sus partes fundamentales. La función main empieza con una fase de apertura del fichero llamado datostf.lat. Con la típica técnica, si el fichero no existe, lo creamos. Y si el fichero sí existe, lo abrimos y contamos cuántos registros tiene. Ya de partida queremos saber cuántos registros tiene. Ahora os enseñaré cómo. La siguiente parte que veo aquí es el bucle gestor del menú. Un bucle while not salir, en el que vamos a imprimir nuestro extenso menú de opciones. Les voy a comentar hoy, ¿vale? Bueno, antes de imprimir el menú, la función ver registro se va a encargar de imprimir arriba de todo en la pantalla el registro actual en el que estamos. Imprimimos el menú y luego pasamos a pedirle al usuario del programa que nos diga qué número de menú quiere. Entre el 1 y el 11. No, entre el 0 y el 11. ¿Vale? Y después, en función del número de menú, esta sentencia switch case va a ejecutar o a llamar a una u otra de estas funciones para realizar las distintas tareas. Finalmente, cuando el bucle termine, cuando le da la opción salir, 0 salir, pues saltaremos aquí, cerramos el fichero y borramos pantalla y el programa se termina, ¿vale?
Venga, voy a empezar ahora a entrar un poquito más en detalle en cada fase. Esta variable menú es la que me sirve para tomar por el teclado la respuesta del usuario, de qué menú quiere. Ahora la vemos. Y con la ayuda de la variable salir voy a facilitar la opción de salir del programa, de terminar el programa. Ahora lo vemos. En principio salir la pongo a 0, es falso. ¿Mm? Bien, borro pantalla y ahora la típica apertura de ficheros. Primero intentamos abrir con fopen nuestro fichero que se llama datostf.dat en modo R, en modo lectura. Además, modo binario, porque estamos manipulando un fichero que no es de texto, y el más significa que una vez abierto el fichero podré también hacer operaciones de grabación. Bien, pues si este intento de orden fopen en modo R lectura devuelve igual que null, es porque el fichero no existe. Entonces procedemos a crearlo desde cero con una segunda llamada a fopen, pero ahora en modo W, que este es el modo que sirve para crear un fichero desde cero. ¿Vale? Bien, este segundo intento de orden fopen ya no debería darnos igual que null. Si nos da null la orden fopen, da error de apertura, es porque tenemos un problema grave de acceso al disco donde está el fichero y más vale que con esta sentencia return abandonemos el programa. ¿Mm? Por cierto, esta sentencia return lo que hace es devolver el control a quien llamó a la función main. ¿Y quién llamó a la función main? Que es por la que entra la ejecución del programa, pues la llamó el sistema operativo. Eso hace que en este caso esta sentencia return dé por concluido el programa y volvemos al sistema operativo. Bueno, eso si el fichero no existía. Lo creamos desde cero y parte vacío, ¿no? Inicia vacío. Pero else, si el fichero sí existe, esta orden fopen ya no da igual que null. Así que saltamos al else. El fichero existe. Y lo que vamos a hacer lo primero es contar cuántos registros tiene. La forma de hacerlo es la siguiente. Colocamos con fsic el apuntador de lectura-escritura justo al final del fichero. Mirad, a 0 bytes de distancia del final del fichero. Eso coloca el apuntador justo sobre la marca de fin de fichero. ¿Vale? Bueno, pues si estando ahí llamamos a la función ftl, esta función me devuelve un número que es el número de byte en el que está el apuntador de lectura-escritura. Y si está en el final del fichero, pues ese número va a coincidir con el tamaño total en bytes que tiene mi fichero. Si ese tamaño total lo divido entre lo que mide cada registro, entre 12 bytes, esta división me va a devolver justamente el número de registros que tengo. 3 o 4 o 5 o 50. Y ese número de registros lo meto en numrex, que es esa variable importante de aquí arriba que he dicho que siempre tiene que saber cuántos registros tenemos. Vale, pues a continuación no debo dejar el apuntador al final del fichero, sino que lo voy a llevar al principio, con este rewind, ¿vale? De manera que mi primer registro, nada más entrar al programa, mi primer registro actual, que voy a visualizar en la pantalla, es el 0. Es el primer registro del fichero. Ahora os lo voy a pintar, ¿vale? Bien. Esta es la idea que tenemos. Tenemos en el disco, bueno, yo voy a suponer que ya tengo en el disco, en el fichero que se llama datostf.dat, que ya tengo 4 registros. El primero es el registro 0, el segundo es el 1, 2, 3, así en adelante. Esta que tenéis aquí es la marca de fin de fichero, ¿vale? Bien, eso es lo que hay en el disco. Lo que tengo en la memoria son las siguientes variables. Numrex, reg actual, que parte de 0. Y tamreg, tamaño del registro. 12, eso está fijo, ¿vale? Y la variable dato que os he indicado, que es una variable de tipo struct con sus 3 campos. Lo veis ahí, mes, año y euros. Bien. Bueno, pues si ya tenemos este fichero en el disco,
Cuando hagamos las órdenes estas fopen, va a suceder esto que hemos dicho, de que mi programa me va a contar cuántos registros tengo. Y para eso va a colocar el apuntador de lectura-escritura sobre la marca de fin de fichero. ¿Vale? Va a llamar a ftl, va a llamar a la función ftl para que me diga en qué número de byte estoy. Y si ese número de byte lo divido entre 12, que es lo que mide cada registro, esa división me va a dar 4. Son 4 los registros que tengo, que tenéis a la vista, de manera que NumRex va a partir con la información 4. Esa es mi situación de partida, ¿vale? Y lo que hago al final es llevar el apuntador de lectura-escritura aquí al principio del fichero. Está esa flecha. Lectura barra escritura. ¿Vale? De manera que efectivamente mi registro actual va a ser el 0. Importante. Es esencial para que este programa funcione bien que en todo momento mantengamos el apuntador de lectura-escritura al comienzo del que sea nuestro registro actual. Si el registro actual queremos que sea el 0, para empezar el programa desde el registro primero, ¿vale? El apuntador de lectura tiene que estar al principio, sobre el primer byte del registro 0. Si más adelante voy a saltar al registro 2, como voy a hacer en breve, es porque el apuntador de lectura-escritura lo pondré justo al comienzo del registro 2. ¿Vale? Es importante ese concepto. Venga, vuelvo al código fuente. Aquí estoy. Ahora habíamos llegado hasta aquí. Avanzamos. Bueno, pues lo que veo es que si detecta el programa que tenemos número de registros 0, el fichero está vacío, directamente lo primero que va a hacer el programa es saltar a la función nuevo reg, que sirve para introducir nuevos registros. No me va a mostrar el menú porque no vale la pena, no tengo registros aún, así que directamente saltará a la función nuevo reg que ahora os voy a enseñar. No es mi caso porque ahora yo tengo 4 registros en mi fichero, ¿vale? Así que salto al bucle del menú. While not salir. Not salir. ¿Cómo trabaja esto? Pues eso permite usar una variable, la variable salir, pues desde el punto de vista lógico, como una booleana. De manera que cuando valga 0 significa falso y cuando la pongamos a 1 significa cierto. Así que si la variable salir vale 0, que es lo que está valiendo en este momento, pero es falso, not salir es cierto. ¿Vale? Sabéis que el operador not le da la vuelta al valor lógico de lo que le ofrecemos por la derecha. De manera que para hacer que este bucle while del menú y con él mi programa termine, me va a bastar con poner un 1 en la variable salir. Porque entonces salir es cierto, not salir es falso, y el bucle while terminará. Pues esa es la jugada con la variable salir. De momento está a 0, no queremos salir del programa y así lo dejamos. Entramos entonces al menú gestor de mi programa. ¿Vale? Lo primero que hacemos al entrar al menú es borramos la pantalla, Instant Clear. Luego vamos a pasar a visualizar en lo alto de la pantalla el registro actual, aquel en el que está mi apuntador de lectura-escritura. ¿Vale? Ahora os enseñaré cómo. Y una vez mostrado arriba, con esta función, el registro actual activo, pasamos a imprimir todas las opciones de mi menú, hasta 11. ¿De acuerdo? Y llegamos a este punto. Pues al ejecutar este programa, estamos... A ver... Tal como estáis viendo en la pantalla ahora. Al ejecutar nuestro programa, nos va a salir un mensaje arriba en la cabecera que dice número de registro actual 1, estoy en el 1 de 4. Claro está, a ver, esta presentación es para el usuario del programa. El usuario del programa no es el informático. Para el usuario de calle, el primer registro es el 1, ¿verdad? Esto de que el primer registro sea el 0 es muy para informáticos. Pero para la gente de la calle, el primer registro es el 1.
Así que de cara al usuario del programa le vamos a decir, estás en el registro 1 de 4 totales que tiene. Aunque para mí dentro del programa estoy en el registro actual 0. ¿Ok? Bien. Después de informarme de en qué registro estoy, me va a presentar los datos del registro actual, el registro 1. Estos son los datos que tengo. Número de mes 10, mes de octubre, año 2019 y euros 35,50. He guardado esos datos ya en el list. Bueno, pues esto es lo que visualiza en pantalla, estas líneas de texto, es lo que visualiza la función ver registro. ¿Vale? Ahora os lo voy a enseñar. Tomar, guardar memoria de esto. Debajo del registro actual presentamos el menú de opciones, con esos printfs que había. Y ahora pasamos a pedirle al usuario que elija una opción, un número del 1 al 11, no, del 0 al 11. ¿Ok? Venga, vuelvo a mi código fuente. Veamos si queréis lo primero que hace la función ver registro. ¿Vale? Está aquí abajo. Aquí está. Esta función va a trabajar para visualizar cualquier registro que tengamos como registro activo, es decir, donde se encuentra el apuntador de lectura-escritura. Puede ser el registro primero del fichero, o el quinto, o el último. Bueno, pues lo que tenemos que hacer para poder visualizar esa información del registro actual en pantalla es, primero, vamos a leer con fread todo un registro, toda una variable de tipo dato. Justamente en mi variable dato, el primer argumento que tengo que darle a fread es la dirección de memoria de la variable receptora en la memoria. Se llama dato esa variable. Bien, fread necesita saber cuántos bytes mide esa variable. Son 12, no tiene TANREG. Necesitas saber cuántas variables sucesivas de ese tipo quieres leer de una tacada desde el fichero. Yo le voy a decir que solamente quiero leer una variable y desde el fichero PF. Así que con esta sentencia fread sucede lo siguiente, os lo pinto. Todos los 12 bytes de este primer registro que hay aquí vienen a parar a la variable dato. Eso es lo que hace fread. ¿Vale? Así que aquí vendrá el mes 10 del 2019, que son los datos que tengo en ese registro primero. Y no sé si era 35,5 euros. Aquí viene. Teniéndolo ya en la variable, no puedo imprimir por pantalla fácilmente. Pero hay aquí un problema, y es que al hacer esa lectura, el apuntador de lectura-escritura automáticamente se vio empujado hasta el comienzo del registro 1. Y no debo dejarlo ahí si quiero que siga siendo el registro 0 mi registro actual. Lo que tengo que hacer es retrocederlo. Volverlo otra vez a donde estaba, al principio del registro 0, para que el programa pueda seguir funcionando correctamente. Vamos a ver cómo hacemos eso. Justo aquí está. Una vez leído un registro, inmediatamente debo de acordarme de retrocederlo menos 12 bytes desde la posición seek current, desde la posición actual. Así que ya he vuelto atrás el apuntador de lectura-escritura dejándolo de nuevo al principio del registro actual. ¿Vale? Y ahora presento por pantalla mis informaciones. Ya visteis, decía arriba, número de registro actual 1 de 4. Estoy sacando estas informaciones de estas variables. Debajo, datos del registro actual. Número de mes. Pues este %d se alimenta del campo dato.mes. ¿Vale? Año, 2 puntos. Este %d viene de dato.año. Y euros teléfono, este % viene de datos euros. Ya está, pues esa es la misión de la función ver registro. Presentar arriba del todo de mi pantalla los datos del registro actual. Vuelvo para arriba. Aquí está. Habíamos borrado pantalla, habíamos visto el registro actual. Y ahora estos printfs me imprimen mi menú. Y ahora entro al bucle do while y me sirve para pedirle al usuario que me introduzca el número del menú que quiero. Con cierto control. Tengo que asegurarme de que el número aportado por el usuario está entre 0 y 11. Por eso lo meto en un do while. ¿Vale? Y el bucle do while insiste mientras while
menú sea menor que 0 o bien menú sea mayor que 1. Entonces, si se cumple esta condición, vuelvo a entrar al bucle. ¿Vale? Y ahora sale dentro del bucle, elija opción. Y con scanf pido el número en mi variable menú, que es esta que tenemos declarada por aquí arriba. Eso hace que mi programa se pare y me pida un número. Y como este scanf me va a dejar un carácter, nueva línea en el buffer, por si acaso lo quito. Con flush borro el buffer del teclado. ¿Ok? Vale, pues nada. Suponed que le voy a decir que quiero introducir un nuevo registro. Vamos a empezar por ahí. ¿Bien? Bueno, pues le doy el número 1, que se guarda en la variable menú. Y ahora el bucle do while termina y pasamos al switch case que tengo aquí. En función de mi variable menú, haz una u otra de estas funciones. Bueno, pues como yo he elegido la opción 1, voy a saltar a la función nuevo reg. ¿De acuerdo? Y luego este break sirve para terminar la función switch case y que me enganche de nuevo la llave esta del cierre del bucle del menú, este while, y vuelvo otra vez a borrar pantalla y a presentar la siguiente opción. Eso es lo que va a suceder cuando terminemos de ejecutar la función nuevo reg. ¿Vale? Pues venga, voy a hacer una simulación de salto a nuevo reg. A ver cómo trabaja. Salto aquí, ya tengo esta función. Nuevo reg. Va a ser muy parecida a la que hemos en versiones anteriores de este ejercicio. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es añadir un registro nuevo al final del fichero. Así que lo primero que tengo que hacer es colocar el apuntador del fichero de lectura-escritura justo al final del fichero, sobre la marca de fin de fichero. Porque actualmente estaba el apuntador al principio del fichero y si grabo algo nuevo encima me voy a cargar y a machacar el registro primero. Pues nada, pongo el apuntador al final del fichero. Borro pantalla y le pido al usuario que introduzca los datos de consumo telefónico. Muy bien. Y ahora me meto en un bucle do while n igual que 1 que me va a permitir meter no solamente un registro sino más, uno tras otro tras otro. Y ya veremos cuando termina esto. Ya veo, cuando metíamos como número de mes un 0. Esa ya la teníamos el ejercicio de la parte primera de esta lección. ¿Vale? Bueno, pues venga, entramos en un bucle do y sale por pantalla un mensaje de registro números más 1, pues 5. Registro número 5. Muy coherente porque yo tengo 4 hasta ahora. Bien, venga, ¿cómo se realiza la introducción de los 3 campos? Mes, año y euros. Pues de eso se encargaba la función introducir. La tenemos aquí abajo, que ya os la expliqué en el ejercicio previo. Esta función introducir tiene 3 partes. La veis aquí. Esta primera para introducir el número de mes, esta segunda para el año y esta para los euros. ¿Vale? Y la función introducir devuelve un numerito. Devuelve o bien el número 0 si le he dicho a este programa que quiero terminar. Y para terminar he puesto el número de mes a 0. ¿Vale? Entonces retorna 0 la función introducir, por aquí sale. Y me va a retornar un 1 si he introducido todos los campos y quiero seguir introduciendo nuevos registros. Retorna un 1. Así que la función introducir retorna o un 0 o un 1. ¿Y por dónde sale ese valor retornado? Pues sale por esta llamada, la función introducir, sale de aquí y se guarda en n. En esta variable auxiliar n que tengo aquí. ¿Vale? Pero además, como esto no es un operador de comparación, sino que es uno de asignación, es un simple igual, ese número 1 o 0 que yo he generado, que he guardado en n, surge como resultado hacia afuera y se le ofrece a if, para que if lo vea desde el punto de vista lógico. Así que si la función introducir devuelve un 1, if va a ser cierto. Y si devuelve un 0, if va a ser falso. Y además, más consecuencias. Si la función introducir devolvió un 1, este while me va a permitir, while n igual a 1,
igual a 1 que vuelva a dar otras vueltas de bucle y a pedir otro nuevo registro. Sin embargo, si lo que devolvió de función introducir fue un 0, que se mete en n, esta bucle ya se termina. Ya no voy a dar más vueltas. ¿Vale? Bueno, pues venga, supongamos que he introducido un nuevo registro. Ahora os diré cuál. Y la función introducir devuelve un número 1. ¿Vale? Bien, pues me toca grabar con fwrite. Me toca grabar en mi fichero esa nueva variable dato que contiene los nuevos registros, los nuevos campos que he introducido. ¿Y dónde los va a grabar? Pues justo donde está ahora el apuntador de lectura-escritura. Eso es importante no perderlo de vista, ¿vale? Porque las grabaciones se van a hacer donde hayas puesto el apuntador. Como el apuntador está al final del fichero, este nuevo registro lo voy a grabar con fwrite, se va a grabar al final del fichero. ¿Mm? Bien, y fwrite necesita los mismos argumentos que hemos visto antes para fread. Primero, dirección de la variable de memoria que vamos a grabar sobre el disco. Segundo, ¿cuántos bytes mide esa variable? 12. Tercero, ¿cuántas variables seguidas de este tipo decidas tú grabar? Pues solo una. ¿Y sobre qué fichero? Sobre PF. Bueno, pues eso va a hacer que el nuevo registro se grabe al final de mi fichero. Ahora os lo pinto. Y además no debo de olvidarme de que incremento mi contadora de nombre, el número de registros, que ahora pasa a valer 5. Antes estaba 4 y ahora voy a tener 5 registros. ¿Vale? Os lo pinto esto. Aquí estábamos. Un poquito más de luz. Bien. Hemos dicho, con la función introducir hemos metido nuevos datos en mi variable dato, ¿verdad? Voy a suponer que he introducido el mes 2, febrero del año 2020 y aquí gasté pues 40,7 euros, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues este nuevo registro, esta nueva variable, con la función fwrite se va a guardar justo a partir de donde está el apuntador de lectura-escritura. Y ahora el apuntador de lectura-escritura está ahí, sobre la marca de fin de fichero, ¿verdad? Lectura-escritura. Bueno, pues viene una copia de este dato a grabarse aquí. La voy a pintar. Y ahora mi fichero tiene 5 registros. La marca de fin de fichero se ve empujada automáticamente hacia adelante. Sigue siendo la última, después del último registro. Y aquí estarán mis 3 nuevos campos. Y este se llamará, para mí, para el programador, este es el registro 4. La variable reg actual valdría 4, pero para el usuario del programa es el 5. ¿Vale? Ahí cambiar la forma de hablar para los usuarios externos. Por cierto, que al grabar esto, con esta sentencia fwrite, el apuntador también se ve empujado hacia adelante y se queda marcando a la marca de fin de fichero. Aquí queda. ¿Vale? Bien. ¿Listo para qué? Pues para grabar nuevos registros. Si vais a seguir dando más vueltas y vais a seguir introduciendo nuevos registros, se van a ir añadiendo sin problemas al final, uno detrás de otro. ¿Vale? Cuando ya por fin en mi código fuente, cuando ya por fin le diga al programa, ya no quiero introducir más, y eso se lo digo tecleando el número 0 en el número de mes, entonces n toma un valor 0 y el while termina, el bucle do while de introducción del registro. ¿Qué tengo que hacer? Pues una vez añadidos registros al final, proponemos que de nuevo el programa vuelva a activar el registro actual 0. Vuelva a considerar como registro actual visible en pantalla el primero del fichero. Y para eso básicamente muevo el apuntador de lectura al principio del fichero y actualizo la variable reg actual poniéndola a 0 para indicar que mi registro activo en este momento es el primero del fichero. Bueno, pues esta es la función para añadir nuevos registros al final, con la función fwrite. ¿Vale? Echémosle un vistazo pues a la opción 2.
¿qué tal si aprendemos a modificar el registro actual activo? Esta función modificar, modiref, te va a modificar el registro en el que estás ahora, el que estás visualizando arriba de todo en la pantalla. ¿Correcto? Y actualmente hemos dejado como registro actual el 0. En este momento está apuntando al primero del registro, del fichero, perdón. Bueno, pues ese mismo, lo vamos a modificar. Suponer que bloqueé al meter el importe de la factura y quiero corregirlo. Modificar el registro primero. Pues va, voy a saltar a la función modiref, ¿vale? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Salto a esta cabecera. Modiref. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Pues por lo que veo hace lo siguiente. Borra la pantalla. O sea, desaparece ya el menú y todo esto. Muestra arriba del todo el registro actual. Estamos pensando que es el registro 0. ¿Vale? Pues ahí arriba de todo aparecen los datos del registro 0. Estos. A ver. Estos de aquí arriba, ¿vale? Los datos del registro actual. Registro actual diría 1 de 5, y en los meses, en el año y los euros. Bien. Y ahora me pide el programa que introduzca los nuevos datos de consumo telefónico de ese registro. Bien. Y eso lo hago con una simple llamada a la función introducir. Con lo cual vuelvo aquí, fijaros introducir, vuelvo a pedir un número de mes, un número de año y un número de euros que los estoy guardando en la variable dato, esta variable struct que tenemos en la memoria. Bueno, y una vez que termina esta función introducir, si he introducido todos los campos, me va a devolver un 1. Y si eso es así, he introducido todos los campos hasta el final, entonces es cuando tengo que grabar los nuevos datos, los nuevos campos que están en la variable dato. Pues para eso basta con lanzar una fwrite, porque el apuntador de lectura-escritura está colocado en el sitio correcto, está al principio del registro 0. Si yo ahora lanzo una orden fwrite, esta nueva información que está en mi variable dato va a sobreescribir la que había antes en el fichero, ¿vale? Y ya tenéis aquí la fwrite típica, dirección de la variable dato, cuántos bytes tiene esa variable, 12, cuántas seguidas, 1, y sobre el fichero pf. Bueno, pues eso regraba los datos sobre el fichero machacando los que había antes. ¿Sí? Pero claro está, de un nuevo volvemos a tener el problema, que al hacer este fwrite, el apuntador de lectura-escritura se ve empujado hacia adelante hasta el registro siguiente. Pues lo que voy a hacer es retrocederlo desde la posición shift current menos 12 bytes hacia atrás, con lo cual vuelvo a dejarlo en el mismo sitio correcto donde estaba, al principio del registro actual. Me voy a pintar un poquito eso por encima. ¿Vale? Se supone que lo que he introducido, porque, a ver, que estamos en esta situación. El registro actual es 0, mi variable res actual es 0. ¿Veis aquí? El apuntador de lectura-escritura, hicimos un rewind, está aquí al principio del fichero. Y ahora voy con la función introducir y meto nuevos datos aquí, en mi variable dato. Corrijo, ¿vale? Y una vez terminado, con la función fwrite, vuelvo a regrabar todos estos 12 bytes nuevos justo sobre donde está el apuntador de lectura-escritura, o sea, sobreescribiendo lo que había debajo. He modificado mi registro. El problema es que el apuntador de lectura-escritura se ve empujado hacia adelante, se coloca al principio del registro 1 y tengo que retrocederlo de nuevo al principio de mi fichero para que todo vaya bien. ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos lo que hace la función modiref. Vuelvo al menú de arriba. Bueno, ¿qué tal si antes de pasar a... Bueno, la función de eliminación es más complicada, la voy a dejar para el final. Vamos a ver en la función de listado de registros. El listado total del fichero, desde el primero al último. ¿Vale? Bueno, pues venga, vamos a ver cómo se hace. Salto a la función listareg. Aquí está. Bien. Bueno, pues
esta función me va a borrar toda la pantalla, System Clear, imprime un listado de una cabecera del listado, allí arriba, listado de registros, 2 puntos, y ahora, para listar todo el fichero, tengo que empezar desde el primer registro, desde el comienzo del fichero. Podría ser que yo no tuviera como registro activo actual el 0, ¿eh? Podría suceder, como ahora os voy a enseñar, que yo haya navegado por el ficherito y me haya ido a otros registros por arriba, ¿eh? Bueno, pues si ahora quiero imprimir todo mi fichero, tengo que empezar desde el principio. Así que, rewind, llevo el apuntador de lectura-escritura al principio del fichero. Y ahora tengo que hacer un bucle de exploración secuencial, registro tras registro, hasta que llegue al final del fichero. Bueno, pues atención, aquí hay una cosa interesante que no había comentado en el ejercicio, se me olvidó comentar en el ejercicio primero de este tema. Y es otra alternativa para leer de forma secuencial mi fichero. Si recordáis, la solución que habíamos visto para esto en el ejercicio 1, en el ejercicio anterior, era leer con fread antes del while, o sea, aquí, leer con fread aquí el primer registro del fichero. Y luego hacer un bucle que decía, recordad, while not feof and not ferror. ¿Lo recordáis? Y luego me veía obligado a repetir aquí dentro del bucle, me veía obligado aquí a repetir la función fread, la misma esta, 2 veces. Una antes del while y otra dentro del while. Bien, eso funciona. Pero lo que no me gusta es que tengo que repetir la función fread 2 veces. Y no me gusta repetirme las mismas instrucciones cercanas en el fichero fuente. Bueno, pues otra alternativa para hacer lo mismo sin repetir fread 2 veces es la que os presento aquí. ¿Vale? Dentro del bucle while, directamente dentro de la condición del while, llamáis fread para que lea el primer registro del fichero y comparáis si lo que devuelve fread es igual que 1. Y ahora aquí es donde tenéis que recordar qué devuelve fread hacia afuera, porque devuelve una información que es valiosa y que hasta ahora no habíamos comentado. Y os digo lo que devuelve. La función fread, una vez que ha leído su registro, devuelve un número, que es la cantidad de estos registros que yo le he pedido, la cantidad de registros que ha leído bien. Mirad, yo le estoy pidiendo con esta fread que me lea un registro. Este es el tercer argumento de la función fread, una sola variable. Bueno, pues si hace su tarea bien y consigue leerla toda, todo ese registro, me va a devolver un 1 como resultado. Pero si al hacer el fread se topa con la marca de fin de fichero, porque ha llegado al final del fichero, entonces va a devolver un 0, porque no ha conseguido leer ningún registro. Ha encontrado el fin de fichero y no ha leído nada. Entonces devuelve 0. Bueno, pues esa información me es muy valiosa para este bucle while, porque yo voy a seguir leyendo y leyendo y leyendo registro tras registro, mientras lo que me devuelva fread sea igual que 1. Por fin, cuando fread devuelva 0, significa que he llegado al final del fichero, entonces el bucle while termina. Así que esto es el mismo efecto que hacíamos antes usando la función feof y ferror. No hace falta usarlas aquí. Así que esta función me gusta mucho, porque no repito la función fread, la uso solo una vez. Tomad nota de esta solución. Ok, bueno, total, que con este bucle while voy leyendo secuencialmente todos mis registros hasta que llegue al final del fichero. Leo el primero en la variable dato y adentro del bucle paso a imprimirlo. Número de registro más nreg. Número de registro 1.
Y fijaros que nreg parte de 0 aquí. Me saldrá en pantalla. Número de registro 1, tabulador. Número de mes, dato.mes. El primer registro lo tengo ahora en la variable dato. El número de año, dato.año. Y número de euros, dato.euros. ¿Ok? Muy bien. Y vuelta a leer el siguiente registro con el bucle while. Y vuelta a leer el siguiente y el siguiente hasta que llegue al final del fichero. Pues de esta manera voy imprimiendo todos mis registros en pantalla. ¿Vale? Una vez terminado todo, pues para que me dé tiempo a verlo al usuario, digo pulse una tecla para continuar y llamo a get, simplemente para conseguir de get el efecto de parada del teclado, del programa, hasta que yo pulse algo. No me hace falta guardar lo que pulso, no necesito hacer algo como m es igual a lo que devuelva get, no necesito guardar la tecla que pulso, simplemente quiero hacer el efecto de parada. Pues con llamar a get me vale. Después, antes de dar por concluido el listado, desde luego me es muy necesario desactivar el indicador de feof, que seguro que está activo. La función feof, el fichero ha llegado al final, entonces la función feof se activa. Hay que saber que mientras feof esté activo, el fichero está bloqueado. Ya no podéis ni leer, ni grabar, ni mover el apuntador de lectura-escritura, ni nada. Así que sacamos al fichero de ese estado con clear. Se desactivan los dos indicadores de error, que son feof y ferror. Y ahora llega a otro punto importante. Daros cuenta que el apuntador de lectura-escritura ha quedado al final del fichero. Ahora intentaré pintar esto un poco. Y yo necesito ahora volverlo a poner ese apuntador de lectura-escritura en el mismo registro actual donde estaba. ¿Vale? Ojo que podría estar, antes de entrar al listado, nuestro registro actual podría ser el 0, o podría ser el 1, o el 2, o el 3, o cualquiera del fichero. ¿Vale? Eso ahora os enseñaré a navegar. Hay otras funciones que sirven para movernos por el fichero. Es lo siguiente que voy a ver. Bien, pues esta que tenéis aquí es la función fseek, muy importante en este programa, que sirve para colocar el apuntador de lectura-escritura del fichero justo al principio del registro actual, el indicado por la variable reg actual. Sabéis que esta variable es un número, 0, 1, 2, 3. Bueno, pues fijaros cómo trabaja esto. Dice, coloca el apuntador, lectura-escritura, contando desde el principio del fichero, desde SIGSET, en el número de byte hacia adelante, desde esta posición de inicio fichero, en el número de byte resultante de esta multiplicación, reg actual por 12. Imaginaros que el registro actual es el 0. Bueno, pues esto va a funcionar fenomenal, ¿verdad? Porque 0 por 12, eso es 0. Y entonces me coloca el apuntador de lectura-escritura justo al principio del fichero, a 0 bytes de distancia de SIGSET. Correcto, esa es la posición buena si el registro actual fuera 0. Pero ahora imaginaros que el registro actual es el 1. Estamos en el segundo registro del fichero. Bueno, pues esta función fseek, te va a colocar el apuntador de lectura-escritura en el número de byte 1 multiplicado por 12. Eso es 12. Bueno, pues justamente el byte 12 es el de comienzo del registro segundo del fichero, el correspondiente a reg actual igual a 1. ¿Correcto? Bueno, pues esta fórmula, este fseek, sirve y me va a servir a lo largo del programa un montón de veces. Me va a bastar con saber a qué número de registro actual quiero ir, y esta función fseek me coloca el apuntador justo al principio de ese registro actual, contando desde el principio del fichero. ¿Vale? Así que tomad buena nota de esta estrategia, porque es muy importante en estos sistemas de bases de datos. Vale, si queréis echarle un vistazo a lo que ha sucedido aquí, hemos hecho lo siguiente. No lo voy a pintar, pero sí a indicar. Hemos hecho lo siguiente para listar todo el fichero. Hemos hecho un rewind.
Nos hemos colocado aquí, al principio del fichero. Con la sentencia fread, que estaba en el bucle, he leído el primer registro sobre mi variable dato. ¿Vale? Automáticamente el apuntador se vio empujado y se quedó al principio del registro 1. Con el primer registro en la variable dato lo he imprimido. Dato.mes, dato.año, dato.euros. ¿Correcto? Y ahora he vuelto al bucle y me he encontrado con otra sentencia fread. Y la segunda sentencia fread me ha leído el segundo registro. Estos son 12 bytes que hay aquí. El apuntador se vio empujado automáticamente y está colocado al principio del registro 2. ¿Vale? Ese segundo registro ha venido a parar al dato y he imprimido de nuevo dato.mes, año y euros. Y así en adelante. He leído el tercer registro, he leído el cuarto, he leído el quinto, los voy imprimiendo todos a través de la variable dato y en el sexto intento de fread se topa con la marca de fin de fichero. Entonces fread devuelve 0, deja de devolver el 1 y el bucle while termina. Pero he leído la marca de fin de fichero. Ojo, el fichero la función feof se ha activado y eso es un peligro. Entonces con la función clearer desactivo la marca de fin de fichero. ¿Correcto? Y lo último que he hecho con la función fsig es volver a colocar el apuntador de lectura-escritura al comienzo del registro actual, el registro actual marcado por lo que tenga mi variable reg actual en este momento. Como reg actual ahora lo tenía 0, pues me lo vuelvo a poner aquí al principio del registro 0. ¿Correcto? Pues eso es lo que ha hecho mi función de listar. Vamos a ver. Vuelvo al menú, subo. Voy a enseñaros ya las funciones de navegación, lo llamo yo. Navegación por el fichero, para ir viendo los distintos registros. Tenemos las siguientes posibilidades. Aquí está. Ir al primer registro del fichero. Ir al último, para mostrar los datos del último. Ir al siguiente registro, siguiente al actual. Con esta opción 7, ir al siguiente registro, voy a ir saltando de uno en uno. ¿Vale? O bien ir al registro anterior al actual. Voy a poder ir retrocediendo de uno en uno en mi fichero y mostrando cada registro en pantalla. A ver, la función avanzar servía para dar grandes saltos hacia adelante o hacia atrás, no de uno en uno, sino aquí le puedo decir salta hacia adelante 100 registros y se va a producir un salto de 100 y me va a mostrar el registro correspondiente. O de menos 100. La función avanzar también te va a permitir saltar registros hacia atrás. ¿Vale? Y hay una última operación de navegación que es ir al número de registro. Suponte que tú, usuario del programa, sabes a qué número de registro quieres ir. Y le dices al programa, quiero ir al registro número 7. Bueno, pues esta opción salta directamente al registro número 7. Para el usuario será el registro número 7. Para mi programa, internamente será registro actual 6. La variable reg actual a 6. Ya sabéis que hay una diferencia de una unidad entre lo que entiende el usuario y lo que entiende el programa. Venga, vamos a echarle un vistazo a eso. ¿Cómo se hacen estas funciones? La más fácil, ir al primer registro. Le voy a echar un vistazo. Aquí está. Ir al primer registro. Lo resuelve la función que hemos llamado primero. Pues fijaros qué fácil. Va a bastar con actualizar la variable reg actual y ponerle un 0, que ese es el número del registro primero de mi fichero, ¿vale? Y hacer un rewind para que el apuntador de lectura-escritura se coloque justo al principio de ese registro. Con esas dos tareas me va a bastar, porque fijaros luego lo que va a pasar. Con la variable reg actual a 0 y el apuntador al principio, subiendo. Con simplemente hacer esto, cuando me enganche la llave del fin del while, que me sube de nuevo aquí arriba, ¿vale? Voy a borrar pantalla y la función ver registro, si recordáis, se encarga justamente de visualizar el registro actual, donde está el apuntador de lectura-escritura. Así que veréis aparecer aquí arriba en la pantalla justo el registro actual, ya sea el 0, o ya sea el último, o ya sea cualquiera de ellos.
Así que esta función registro ya se encarga de visualizar mi fichero, mi registro, perdón, y luego imprimir el menú y otra vez a lo mismo. Así que eso es lo que hace la función ir al primero. Vamos a ver lo que hace la función ir al último. ¿Vale? Salto por aquí. Aquí está. Bueno, pues hay que hacer las dos cosas típicas. Actualizar convenientemente la variable reg actual. Ahora veremos qué numerito tengo que ponerle. Y mover el apuntador de lectura-escritura al sitio correcto en función de la variable reg actual. Son las dos tareas simplemente que tengo que hacer para esta navegación. Bueno, pues si quiero ir al último registro del fichero, ¿vale? El número de registro correcto de ese registro es numres-1. Fijaros en el dibujo. Aquí yo tengo 5 registros, ¿lo veis? Mi variable numres, por cierto, no la actualicé, vale 5. Bien. Sin embargo, para mí el registro este último es el 4, uno menos que el número total de registros que tengo. Por eso voy a meter en la variable reg actual un 4, que es numres menos 1. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Y una vez que yo ya sé ese registro actual, ¿cuál es? Con esta sentencia fsig universal que os he presentado antes en la función de listar, esta función sabe colocarme el apuntador de lectura-escritura justo al comienzo de ese registro actual. Así que voy a ver cómo el apuntador de lectura-escritura se coloca justo aquí, al principio del registro 4. ¿Correcto? Listo para que luego, cuando me enganche el bucle, el menú del bucle, la función ver registro me muestre en pantalla el registro 4. Y luego pinte el menú y todo eso. Así que esas son las dos tareas que hay que hacer para navegar. Actualizar la variable reg actual y mover el apuntador de lectura-escritura a su sitio correcto al principio de esa variable, de ese registro. Venga, ¿qué más opciones tenemos de navegación? Subo. Pasar al siguiente. También es fácil, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace. Si estoy en un determinado registro actual, quiero pasar a su siguiente. Os lo muestro. Aquí está. Siguiente. Pues lo que tendría que hacer es sumarle 1 al registro actual, ¿verdad? Porque digamos que saltamos al siguiente registro. Y de nuevo, con mi función fsig universal, coloco el apuntador de lectura-escritura justo al comienzo de ese registro actual. Pero hay que tener una precaución. No puedo salirme del fichero por la derecha. No puedo irme más allá del último registro. Para eso está aquí este if, perdón. Solo si la variable reg actual es menor que la máxima a la que puede llegar, que es numres menos 1, solo entonces te consiento que saltes hacia adelante. Si ya estás en el último registro del fichero, no te voy a permitir moverte al siguiente. No haces nada. Esa es la idea. ¿Vale? Así que tú te vas a poder mover siguiente, 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 hasta que llegues al registro final. Y ya de ahí ya no cabe seguir avanzando. Vale, eso es moverse al siguiente. Había otra función que era moverse al anterior registro. Al anterior a la que estás. Pues igual de fácil. Aquí está. Al anterior. Pues la misma lógica, pero hacia abajo. Habría que coger la variable reg actual y restarle 1 para pasar al registro anterior al actual. De nuevo, uso la función universal esta fsig para colocar el apuntador de lectura-escritura en su sitio correcto. Pero claro, hay una excepción, que no te tienes que salir del fichero por la izquierda. Es decir, que si la variable actual en la que estás, perdón, el registro actual en el que estás, ya es el primero del fichero, si reg actual es 0, no vas a hacer nada. Así que solo te permite moverte si la variable reg actual es mayor que 0, porque el 0 es lo mínimo a donde puede llegar. ¿Ok? Por cierto, también tenéis aquí algunas alternativas, estoy viendo, a esta sentencia fsig, para pasar al siguiente registro, al actual.
También cabría decirle, para pasar al siguiente, decirle desde la posición actual donde estás, salta más 12 bytes hacia adelante. Eso te salta al siguiente registro al que estabas, ¿verdad? Y para ir al anterior, también podría servir esta. Desde la posición SeekCurrent, donde estás ahora, salta menos 12 bytes hacia atrás. Pues eso también serviría. ¿Ok? Oye, también veo aquí otra alternativa para lo de ir al último registro del fichero. ¿Mm? Esto dice fseek, desde la posición seekend, que significa final del fichero, desde la marca de fin del fichero, saltan menos 12 bytes hacia atrás. Con lo cual, claro, te colocas al principio del último registro, del fichero. Todas estas sirven, pero la verdad es que todas hacen lo mismo que esta función fseek universal tan potente que tenemos. Es la misma para todas. A esta función fseek solamente le basta saber cuál es el registro actual al que quieres ir y te coloca el apuntador en el sitio correcto. ¿Vale? Veamos qué más funciones de navegación tenemos por aquí. Venga, vamos a terminar ya todas. Función para avanzar, para saltar varios registros hacia adelante o hacia atrás. ¿Mm? Muy bien. Bueno, pues el programa te va a hacer lo siguiente. Te va a preguntar, ¿cuántos registros quieres avanzar? Un número positivo, no negativo. ¿Vale? Y te pide ese dato en la variable num que tenemos. En num. Aquí está el scanf, ¿lo veis? Para pedirme el numerito. Reflux borra el buffer del teclado. Bien, pues, ¿qué tengo que hacer para saltar num registros hacia adelante? Pues sencillamente a la variable reg actual le sumo ese num. Imagínate, le he dicho que quiero saltar 5 registros hacia adelante. Pues tengo que sumarle 5 a la variable reg actual. Y ya está, esto se consigue. O restarle, si habéis metido un número negativo, esto le va a quitar el número, le va a dar valor. Si quiero saltar menos 5 hacia atrás, la variable num tiene un valor menos 5 y este reg más igual num me resta 5. ¿Ok? Muy bien. Y una vez que ya está hecho eso, pues yo tendría que usar la función universal, esta que digo yo, para colocar el apuntador al principio de esa variable reg actual. Pero hay que tomarse ciertas precauciones. No te vayas a estar saliendo del fichero, bien por la derecha o bien por la izquierda. Y aquí estos ifs que hay por aquí. Este if te asegura de que no te has ido demasiado lejos por la derecha, porque la variable registro actual es mayor o igual que numrex. Eso significa que te has ido de lejos. Entonces, lo que vas a hacer en este caso, a la derecha, es hacer que el registro actual sea el último del fichero. No puedes saltar más lejos que el último, hacia adelante. Y saltando hacia atrás, lo mismo. No te vamos a permitir que te pases por la izquierda del registro 0, porque no existe ningún registro -1. Así que si el registro actual es menor que 0, hago que el registro actual sea el 0, el primero del fichero. Y ya con eso coloco mi apuntador y a correr. Ya la función main se encargará de mostrar en pantalla mi registro y luego el menú. ¿Vale? Venga, última opción de navegación. Ir a un número de registro. Función para ir a un número de registro dado, conocido por el usuario. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que va a hacer el programa es preguntarte ¿a qué número de registro quieres ir? ¿No? El número de registro, dos puntos, y le voy a decir al usuario los márgenes que tienes. Puedes irte desde el registro 1, que para un usuario es el primero del fichero, hasta el número, hasta el 5, en nuestro caso. El 1 al 5. Recordad que en mi dibujo tengo 5 registros y mi variable numrex aquí vale 5. Pues yo le tengo que decir al usuario, ¿a qué registro quieres ir? Desde el 1 hasta el 5. Aunque internamente, insisto, mi variable reg actual se mueve en el rango 0 a 4. Eso lo entiendo, supongo que lo entendéis. Bueno, pues le pido al usuario con scanf que me diga a qué registro quiere ir. ¿Vale? Y lo guardo en num.
Aquí me aseguro con este while de que efectivamente el usuario no se ha salido del margen propuesto. Tiene que ser un número del 1 al número. ¿Sí? Y finalmente, una vez que el usuario ha decidido a qué registro quiere ir, pues fijaros, en la variable reg actual meto ese número -1. Es lo que os acabo de contar. Si el usuario me dice que quiere ir al registro número 5 para él, mi variable reg actual tiene que valer 4. Así que le resto 1 a eso. Reg actual igual al -1 y ya está. Con la función fsig universal coloco el apuntador de lectura-escritura en su sitio y a correr. ¿Vale? Muy bien. Voy a echarle un vistazo de nuevo al menú a ver qué opciones me faltaban por comentar. Le quiero dejar la de eliminar para el final, esa es la más compleja. Venga, la de buscar. Eso no es muy complicada. Vamos a buscar un dato en mi fichero. Va a ser una búsqueda secuencial, claro está. Uno por uno desde el principio del fichero. Vamos a saltar a la función buscar. Aquí, abajo del todo. Bien, a ver qué hace. Borra pantalla y ahora me pide a qué mes y año quieres ir o qué mes y año quieres buscar. Daros cuenta que aquí en nuestro fichero tenemos facturas de teléfono en las que sabemos el mes, el año y el número de euros. Pues el programa me pregunta ¿qué mes y año quieres? Y yo te diré cuántos euros has gastado en ese mes y año. Bueno, pues el usuario introduce con este scanf los dos numeritos, el mes en la variable y el año en la variable AA, variables que están declaradas aquí dentro. Muy bien. Y ahora procedo a hacer una búsqueda secuencial desde el principio de mi fichero hasta el último. Rebobino, pongo el apuntador de lectura-escritura al principio del fichero. Rewind, ¿recordáis? Y ahora uso el mismo bucle de lectura secuencial que usé para listar el fichero. Con esta jugada de leer con frig y comparar si devuelve un 1. Para ver si ha llegado al final del fichero o no. Así que venga, leo. La primera frig va a leer el primer registro en mi variable dato. Y ahora me toca, a ver, pintándolo hasta ahora, he hecho un rewind, he llevado el apuntador al principio del fichero y con fread he leído estos 12 bytes. Leído significa que los he copiado en dato. Y ahora voy a consultar si el mes y el año de este primer registro son los que estoy buscando. Vamos a ver cómo se hace eso. Aquí está. Si el mes que busco, esto que yo he tecleado, es igual a dato.mes, o sea, el registro que tienes ahora leído, y el año que busco también es igual al dato.año, tu registro actual, entonces es que has dado con el registro que buscabas. Pues imprímeme los euros. Y te dice este printf, el consumo en este mes fue de tantos euros, dato.euros. ¿Ok? Y luego pulse una tecla para continuar, get, y este break me expulsa de este bucle, porque ya he encontrado mi fichero, mi registro. Si resulta que no lo he encontrado, que el primer registro no era el bueno, pues entonces esta llave del while me lleva aquí arriba y vuelvo a leer el segundo registro y vuelvo a comparar, a ver si es el que busco. Y luego el tercer registro y comparo, y así uno tras otro hasta que doy con el que busco. O bien, hasta que llego al final del fichero y no he dado con el que buscaba. Puede ser que no exista en el fichero registro con ese mes y ese año, ¿verdad? Bueno, pues en ese caso es porque has llegado al final del fichero. ¿Cómo puedo averiguar que eso ha sucedido? Pues una posible manera esta. Si la función feof se ha activado, es porque llegaste al final del fichero y no has encontrado nada. Entonces saca este mensajito, espera que el usuario lo lea y se acabó. Finalmente, y antes de volver al menú del programa, hay que desactivar el posible feof que pueda estar activo, porque si no el fichero está bloqueado. Para eso está el clearer.
Y de nuevo, esta función fseek universal te vuelve a dejar el apuntador de lectura-escritura al principio del registro actual donde estabas antes de realizar esta búsqueda. Y deja las cosas como estaban, con el mismo registro actual mostrado en la pantalla, arriba, y ya está, eso es lo que he buscado. Venga, ya solamente me falta por explicar esta, la de eliminación. Eliminación. Venga, os la voy a explicar por encima. ¿Vale? Bien, por lo que veo, ¿cuál es la estrategia de eliminación que se usa aquí? Mirad este comentario. Importante para clarificar lo que hace esta función. Queremos, la función eliminar registro quiere eliminar justo el registro actual que me está mostrando la pantalla, que me está mostrando mi programa. ¿Vale? He llegado a un determinado registro, lo veo y digo, este no me gusta, lo quiero eliminar. Registro actual. Bueno, pues lo que va a hacer este programa es nada menos que crear una copia completa del fichero original con todos los registros menos el que quiero eliminar. Así que vamos a fabricar una nueva versión de mi fichero, ¿vale? En la que no va a estar el registro el que era el registro actual, el que quiero eliminar. Y luego, una vez creada esa copia del fichero, atención, borraremos del disco el fichero original y a esta nueva copia la cambiamos de nombre y le llamamos a esa copia datostf.dat. Con lo cual, mi programa va a poder seguir trabajando perfectamente sobre el fichero datostf.dat, pero este fichero nuevo ya no tiene el registro que tenía antes. Tiene un registro menos. Lo acabo de eliminar. ¿Vale? Así que esto implica, fijaros, eliminar un fichero entero, cambiar de nombre a un fichero entero, y entonces podremos hacer uso de estas dos funciones, remove y rename. Están explicadas en los apuntes de teoría, pero no las hemos usado casi nunca. Pues aquí las vamos a poder usar. Vamos a ver cómo hace esto. ¿Okay? Interesante. Empezando por arriba. Como voy a necesitar abrir otro segundo fichero, que va a ser el de la copia, declaro aquí dentro otro puntero a file, P2. Este va a apuntar al fichero de copia. ¿Vale? Ahora veré cuándo puedo empezar a pintar aquí algo. Veo por aquí algunas otras variables de ayuda, ahora veremos para qué sirven. Y también veo que declaro un puntero a char, se llama nonfile, y lo cargo o hago que apunte a esta cadena de caracteres, datostf.dat. ¿Por qué hago eso? Pues porque estoy usando muy a menudo en este programa, muy a menudo, muchas veces, este texto, este nombre, datostf.dat. Pues para no tener que repetir 10 veces este nombre en mi fichero fuente, hago que lo apunto mediante un puntero. Y ahora ya simplemente usaré el puntero, nonfile. Eso me evita el tener que repetir en mi código máquina varias veces esta cadena de caracteres, que hace que mi código máquina compilado sea más gordo de lo que debería. Ya sabéis que no conviene en vuestros programas de lenguaje C repetir muchas veces la misma cadena de caracteres. No conviene, porque esas cadenas de caracteres fijas están engordando tu código máquina, porque están repetiendo una y otra vez en el código máquina. Eso no es bueno. Lo mejor es que si detectáis que estáis repitiendo muchas veces la misma cadena fija, os inventéis un punterito como este y hagáis que el puntero apunte a esa cadena y ya usáis el puntero y no repetáis. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, veo también la cadena datos2.dat, que por cierto ese es el nombre que le vamos a dar provisional al fichero de copia. ¿Vale? Está repetida esta cadena aquí también, pero solo está repetida 2 veces. Solo 2 es tolerable. Por eso no he inventado otro puntero nonfile 2, para gobernar esta constante, esta cadena. Sin embargo, este otro, datostf.dat, está en muchas partes. Veo que nonfile aparece en muchas partes por aquí.
¿vale? Muchas repeticiones. Entonces no conviene. No conviene. Vale, pues venga. Entonces, ¿qué hace la función eliminar registro? El registro número, que sea 5. Eliminar este registro, seguro. Daos cuenta que el contenido actual del registro, que lo queréis eliminar, lo tenéis a la vista en la pantalla. Está arriba del todo en la pantalla. Estáis viendo ese contenido. ¿Vale? Entonces te pregunta el programa, ¿estás seguro de que quieres eliminar esto? Y te pide la respuesta, de tipo sí o no. La respuesta la leo con la función getChe, que presenta eco en pantalla de la tecla que yo pulso. Y basta con que pulses la tecla, no hace falta enter después. Eso es lo bueno de la función get frente a getChar. Recordad la función getChar, que también sirve para leer una letra, pero necesita el enter después. Y a mí no me gusta hacer más de la cuenta. Prefiero pulsar solo la tecla S. Así que para eso la función get me cae muy simpática. ¿Vale? Bueno, pues llamo a get, que me devuelve la letra que he pulsado. Cojo esa letra y se la ofrezco como argumento de entrada a toUper, que me la devuelve en mayúsculas. Y si esa letra pasa de mayúsculas es distinto del sí, pues me voy sin eliminar. ¿Vale? La sentencia return hace que la función eliminer termine y me vuelvo. No he eliminado nada. Tengo que pulsar la S de seguro sí o no. Le doy a S para borrar. ¿Vale? Bueno, pues supongamos que sí, que le he dicho que quiero eliminar mi registro. Procedo a hacer lo siguiente. Voy a abrir un segundo fichero auxiliar. Lo llamo de momento datos2.dat y lo voy a abrir en modo grabación W para comenzar de cero. No debería dar este OpenFOpen ningún error. Si lo da, malo, tengo que ir. No puedo hacer nada. Saco un mensaje al usuario, pero a que lo lea, llamando a get y me voy. Porque no he podido abrir un fichero de copia. Bueno, supongamos que sí, que lo he abierto. Y queda gobernado por el puntero pf2. Recordad, pf es el puntero al fichero maestro de partida y pf2 es el puntero al fichero de copia, en el que voy a copiar todos los registros del fichero maestro, excepto el que quiero borrar, que era el registro actual. Venga, pues empiezo, mirad. Rewind pf. Ojo, estoy rebobinando el apuntador del puntero maestro, del fichero maestro, ¿vale? Lo puedo empezar a pintar ya. Voy a llegar hasta aquí. Un momentito. Tengo este fichero maestro aquí. Y suponed que estoy visualizando mi registro actual de 0, este en el que reg actual vale 2. Estoy aquí en este registro. Si estoy aquí es porque el apuntador de lectura-escritura está aquí a su comienzo. Ahí está mi apuntador de lectura-escritura. ¿Vale? Y quiero eliminar este registro. Y quiero conseguir un nuevo fichero que tenga solo 4 registros. El primero, el segundo, el cuarto y el quinto. ¿Vale? El tercero no. Bueno, pues la estrategia es la siguiente. Abro, creo un nuevo fichero en paralelo con este. Suponed que esta es la pista del disco duro donde está ese fichero. ¿Vale? Y he hecho una orden fopen para abrir mi fichero de cero. Aquí nace mi fichero. De momento, vacío. El apuntador de lectura-escritura de ese fichero está aquí. Escritura del segundo fichero. Este fichero se llama datos2.dat. ¿Vale? Datos2.dat. Va a ser este fichero. Y lo que quiero hacer es lo siguiente. Ponerme a hacer una lectura secuencial, registro tras registro, en mi fichero maestro. Y voy a copiar mi primer registro y lo grabo, leo del maestro y lo grabo en el auxiliar. Luego paso al segundo registro, leo del maestro y lo grabo en el auxiliar. Luego paso al tercer registro y me doy cuenta
de que este es el registro reg actual que quiero borrar. Bueno, pues este no lo grabo. Y salto al siguiente registro. Lo leo y lo grabo. Y salto al cuarto, lo leo y lo grabo. Al final, mi fichero auxiliar tendrá 4 registros nada más. Porque este tercero no lo he copiado. Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Visualizad este esquema. Voy a código fuente para como sea. Entonces, rebobino el puntero del fichero maestro. Leo el primer registro con fread en mi variable dato, ¿vale? Y ahora vigilo los indicadores de error posibles. Mientras no llegue al final del fichero 1 y no haya error raro en el fichero 1 y no haya error raro en el fichero 2, ¿vale? Pues procede a grabar mi variable dato sobre el fichero 2, ¿lo ves? Pero solamente vas a grabar si el registro en el que estás actualmente, gobernado por esta variable nreg, es distinto de lo que diga la variable reg actual, que esa es la que te quieres eliminar. Así que tengo aquí, por lo que veo, una variable interesante, nreg, que parte de 0, que te dice en qué número de registro estás en el fichero maestro, empezando por 0 y va a ir incrementándose, ¿vale? Sí, es una manera de resolverlo. Así que mientras la variable nreg, registro en el que estás, el fichero maestro, sea distinto del que quieres borrar, del reg actual, graba en el fichero de copia. Si no, no grabes nada. Ya está, de esa manera me salto al registro actual. No lo grabo. No lo copio, quiero decir. Y ahora en cada vuelta de bucle incremento mi variable nreg, 0, 1, 2, 3, y leo el siguiente registro. Y así voy haciendo justamente lo que os he indicado antes. Leyendo registro a registro en mi fichero maestro y grabando en el fichero de destino, fichero de copia, excepto el actual. Muy bien. Cuando este proceso termine, ¿cómo va a terminar normalmente? Pues va a terminar porque salta el indicador del fin de fichero del fichero maestro. He llegado al último registro y lo he sobrepasado, ¿vale? Eso es lo normal. Lo que no debería suceder es que el bucle haya terminado por error del fichero maestro o por error del fichero de copia. Si alguno de estos indicadores se activó, aviso al usuario porque hay problemas. Y además pongo cierta variable indicadora de que ha habido algún error. La pongo a 1. Ya veo. La variable hay error, una variable de tipo booleano, falso o cierto, ¿vale? 0 o 1, inicialmente parte de 0. Significa que de momento no hay error. Pero en cuanto se detecte algún error de estos raros, la voy a poner a 1, indicando que sí que ha habido error. Eso ahora lo usaré después. Bueno, pues ya está. Ahora, ¿qué hago? Cierro. Tengo que cerrar los dos ficheros. fclose del pf2 y fclose del pf. Porque ahora quiero eliminar uno y cambiar de nombre al otro. Y para hacer esas tareas, los ficheros no pueden estar abiertos. Tienen que estar cerrados. Si no, la función es remove. Y rename no funciona. Así que cierro ambos ficheros. Bien. Y ahora, si no ha habido error, voy a proceder a hacer lo siguiente. A ver cómo se hace. Llamo a la función remove, que necesita que le pasemos como argumento de entrada la cadena de caracteres que contiene el nombre del fichero a eliminar. Función remove en lenguaje C elimina el fichero que le paséis como argumento de entrada. La cadena de caracteres nonfile, que mirad lo que tiene nonfile en el datos tf.dat. Bueno, pues esta función se carga el fichero de maestro, lo elimina. Y además devuelve un numerito de resultado para indicar si todo ha ido bien o no. Porque está diseñada para devolver un 0 si todo ha ido bien, si ha podido eliminar el fichero. Y devuelve, no sé si un 1 o distinto de 0, si no ha podido eliminarlo, porque ha habido alguna error. Así que llamo a remove, y si remove me devuelve igual que 0, es que todo ha ido bien, paso al segundo paso, que es renombrar, cambiar de nombre al fichero maestro, al fichero
Perdón, a ver, no, cambiar de nombre al fichero de copia, datos2.dat, lo cambia con este nuevo nombre, nonfile, que es datostf.dat. Total, esto consigue renombrar al fichero segundo, este auxiliar, que se llamaba datos2.dat, lo renombra y lo cambia de nombre a datostf.dat. Correcto, ya tenemos un nuevo fichero maestro, pero con un registro menos que lo que tenía antes. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Si este if de eliminar mi fichero falla, este if es falso, voy a poner también mi variable hay error a 1. Venga, vale, me parece bien. La variable hay error me detecta si ha habido algún tipo de anomalía que me ha impedido hacer la tarea. ¿Vale? Muy bien, ¿y ahora qué? Venga, pues tengo que volver a abrir mi fichero maestro, ¿verdad? Para que mi programa siga funcionando con él. Mi fichero está ahora cerrado, pues tengo que abrirlo. Llamo de nuevo a fopen, le paso el nombre del fichero nonfile, que es datostf.dat, y lo vuelvo a abrir en modo R+. ¿Vale? Normalmente el fichero va a estar ahí. Pero si esta orden fopen devuelve null, es porque no tenemos fichero. Es porque hemos eliminado todos los registros que tenía el fichero. Resulta que el fichero original tenía solamente un registro y nos lo hemos cargado. Así que puede que suceda. Es una situación extrema que puede suceder. Entonces, en tal caso, si el fichero no existiera, lo voy a crear de cero. Igual que habíamos hecho al principio del programa. Muy bien. Venga, remates finales. El fichero vuelve a quedar abierto. Vuelve a quedar abierto además con el registro... No. A ver. Lo abro. Ahora es el momento de actualizar mi variable contadora de número de registros totales. Antes valía 5 y ahora tiene que valer 4 el número de registros totales. Bueno, pues si no ha habido error, decremento numrex en una unidad, ya vale 4. ¿Vale? Y si ha habido algún error, me va a salir un mensaje diciendo no se pudo eliminar. Vale, correcto, me parece esta lógica. Y a ver esto último que hace. Dice, si numrex, número de registros totales, es mayor que 0, ya sé, vale. También caso raro, caso excepcional. Suponed que nos hemos... A ver, suponed que hemos eliminado justo el último registro que había en el fichero maestro. Este último. Hemos eliminado este, donde reg actual la teníamos a valor 4. 4. ¿Vale? Hemos eliminado este. Entonces, el nuevo fichero tiene solo 4 registros, ya no 5. La variable reg actual máxima, la máxima es 3. No podemos permitir que la variable reg actual siga valiendo 4, último del registro anterior, porque ya no existe ese registro actual. Caso raro, que podría suceder. Daros cuenta que vuestros programas, para que sean perfectos, tienen que estar a prueba de bomba y tenéis que considerar todo posible caso excepcional que pueda darse. Pues este podría darse, que yo elimino el último registro. Entonces, para eso está este control. Si la variable reg actual 4 es igual al nuevo número de registros que tenemos, 4, eso no puede ser. Entonces decremento la variable reg actual para que el registro nuevo actual sea justamente el nuevo último. El reg actual pasará a valer 3. Y ahora con esta sentencia RESIC, la que yo llamo universal, coloco el apuntador de lectura-escritura de nuevo al principio del registro actual y ya correcto. Termino la función eliminar y vuelvo al menú main y me muestra el registro actual que tengo. Todo esto es lo que ha hecho este ejercicio. Así que ya sabéis una posible técnica para borrar un registro.
que es nada menos que crear un fichero nuevo. Sin embargo, esto en la práctica, en las bases de datos, no se hace así. Porque fijaros, las bases de datos actuales tienen miles o cientos de miles de registros. Si cada vez que le pido al programa de base de datos que me elimine un registro, tiene que fabricar una copia de todos los cientos de miles de registros, eso consumiría un tiempo enorme. Y no puede el usuario de una base de datos estarse ahí minutos esperando a que su registro se borre, ¿vale? En la práctica no se hace de esta manera que tenéis aquí. Esta manera es buena para un fichero pequeñito, de pocos cientos de registros, se puede tolerar, pero no con cientos de miles o millones de registros que tienen las bases de datos potentes. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema en una base de datos gigante? Pues de la siguiente manera, os voy a dar la idea por encima. Cada registro, a cada registro le vamos a añadir un campito adicional, un campo que diga eliminado sí o eliminado no. De manera que cuando el usuario diga quiero eliminar este registro, la base de datos lo único que hace es poner un sí en ese campo de registro eliminado. Y lo que va a hacer la base de datos es, digamos que, hacer que ese registro sea invisible. Cuando le pidáis un listado de la base de datos, ese listado va a pasar por encima de los registros que están marcados como eliminados, como si no existieran. Lo hacéis invisible, ¿vale? Pero no habéis gastado ningún tiempo en fabricar una copia del fichero original. Sencillamente, vuestro fichero original se va llenando como de registros de basura, ¿vale? Se va llenando de registros marcados como eliminados, que no sirven, pero que están consumiendo ahí espacio. El espacio de disco no ha sido liberado. Así que si abusas de esta eliminación, empiezas a tener cientos de registros marcados como eliminados que te están ocupando ahí un espacio de basura. Y eso puede llegar a hacerse intolerable, ¿no? Que haya demasiado espacio mal gastado en el fichero, porque está todo lleno de registros marcados para eliminar. Entonces, las bases de datos ofrecen una solución a eso. Y ofrecen un proceso que es llamarse empaquetado del fichero o depuración del fichero o alguna cosa parecida, cuya misión va a ser librarse definitivamente de los registros eliminados, ahora sí creando una copia del fichero maestro, una copia en la que ya no estarán presentes en todos los registros que estaban marcados como eliminados. Ese proceso va a llevar un rato largo, minutos o más, pero ese proceso el usuario de la base de datos lo va a hacer cuando tenga tiempo para gastar. Probablemente hará una depuración del fichero pues una vez por semana. Cada viernes dirá, venga, voy a depurar y me voy a casa. Y que la base de datos se tira ahí una hora trabajando depurando el fichero, ¿vale? Quitándome los eliminados. Bueno, pues más o menos eso es. Así es como trabajan las bases de datos grandísimas. ¿Correcto? Bien, pues sabed que esa estrategia está programada en lenguaje C en uno de los ejercicios de bases de datos que tenemos en Blackboard. Creo que en Blackboard tenéis acceso a una colección de programas llamados programas largos, ¿no? Ejercicios de programación de programas largos. Bueno, pues uno de esos programas largos de ejemplo es una base de datos de personas, datos personales, bastante más potente que esto que hemos programado aquí. Y el sistema de registros es justo el que os he contado, de marcar los registros como eliminados. ¿Ok? Muy bien. Pues eso es todo en este fichero fuente, creo yo. No me queda nada por comentar.
Es bastante largo, pero pienso que es clarificador y se aprenden muchas cosas con él. Bien, pues aquí se acaba el vídeo de hoy y concluimos el bloque temático dedicado a ficheros. ¿Ok? El próximo día, en el próximo vídeo, empezaremos con un nuevo tema dedicado a estructuras dinámicas. Os veo en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.